Estamos ante una ciudad donde la valentía era una virtud obligatoria, donde la supervivencia no era solo un hecho biológico, sino un estilo de vida, donde los niños eran arrebatados de los brazos de sus madres para ser convertidos en guerreros sin miedo, sin piedad y casi sin alma. Una ciudad donde las leyes de la guerra y la disciplina forjaban el carácter, y donde la debilidad no era una opción. Así era Esparta, una polis que, más que una simple ciudad-estado, fue una máquina bélica que logró extender su influencia a lo largo de siglos. Pero, ¿cómo surgió? ¿Cómo vivían estos hombres y mujeres cuyo nombre aún resuena hoy, casi como un susurro entre los vientos de la historia? Esparta, conocida en la antigüedad como Lacedaemon, se encontraba en la región de Laconia, en el Peloponeso, al sur de Grecia. A diferencia de la Atenas cosmopolita y sus puertos abiertos al mundo, Esparta estaba enclavada en un valle fértil, resguardada por montañas y el río Eurotas, que la mantenían en una especie de aislamiento natural. Este aislamiento permitió que la ciudad creciera, pero también que se cerrara a influencias extranjeras. Rodeada por cadenas montañosas que la protegían de invasiones, Esparta desarrolló una cultura particular, centrada en la autosuficiencia, la guerra y el sacrificio personal por el bien colectivo. El proceso de expansión espartana no fue a través del comercio o la colonización, como en otras ciudades-estado griegas. Esparta, sin embargo, se expandió principalmente a través de la conquista. En el siglo VIII a.C., los espartanos, tras una serie de guerras con sus vecinos, conquistaron Mesenia, una región al oeste de Laconia rica en tierras fértiles. Este fue un momento crucial para Esparta, ya que la anexión de Mesenia no solo les proporcionó recursos vitales, sino que también les dio una nueva clase de súbditos, los ilotas. A diferencia de los esclavos tradicionales, los ilotas no eran propiedad individual, sino del Estado. Su trabajo agrícola sustentaba la economía espartana y liberaba a los ciudadanos de Esparta para dedicarse exclusivamente al entrenamiento militar Bantao. Esta conquista, sin embargo, no fue fácil. La subyugación de los mesenios provocó numerosas revueltas, lo que consolidó aún más la necesidad de Esparta de mantenerse como una ciudad militarizada, siempre lista para defenderse tanto de amenazas externas como internas. El sistema político espartano era una anomalía en la Grecia antigua. Esparta no era una democracia como Atenas, sino una mezcla única de monarquía, oligarquía y elementos de democracia. La ciudad-estado estaba gobernada por dos reyes que pertenecían a dos dinastías diferentes, los Agiadas y los Euripóntidas. Estos reyes compartían el poder y lideraban a Esparta en la guerra, pero no tenían un control absoluto. Además de los reyes, el verdadero poder estaba en manos de un consejo de ancianos llamado la Gerusía, compuesto por 28 ciudadanos mayores de 60 años, elegidos de por vida. La Gerusía proponía leyes y decisiones políticas, que luego debían ser aprobadas por la Apeya, una asamblea formada por todos los ciudadanos varones mayores de 30 años. Sin embargo, la Apeya tenía un poder limitado. Su papel era más bien de ratificación que de deliberación. Junto a estos órganos existían los éforos, 5 magistrados que eran elegidos anualmente y que actuaban como contrapeso al poder de los reyes. Los éforos controlaban la educación, la moral y la vida cotidiana en Esparta. Eran los verdaderos guardianes del sistema espartano y los encargados de mantener la estricta disciplina. La sociedad espartana estaba dividida en 3 clases: los espartiatas, los periecos y los ilotas.
Los espartiatas eran los ciudadanos de pleno derecho. Desde pequeños eran entrenados en el arte de la guerra a través del sistema educativo conocido como la Agogé, un brutal régimen de entrenamiento físico y mental diseñado para forjar guerreros indomables. Los espartiatas vivían para el Estado, no se les permitía ejercer trabajos manuales ni dedicarse al comercio. En la antigua Esparta, la vida de un recién nacido estaba sujeta a un proceso de selección extremadamente riguroso, basado en la creencia de que solo los más fuertes y saludables debían sobrevivir para servir al Estado. Cuando un niño nacía, no era la familia quien decidía su destino, sino un consejo de ancianos llamado la Gerusía, un grupo de hombres mayores y experimentados que se encargaban de evaluar su estado físico. Este ritual formaba parte del etos espartano de criar a ciudadanos fuertes y aptos para la guerra. Los ancianos inspeccionaban al recién nacido con gran detalle, buscaban señales de deformidades, debilidad o cualquier rasgo que indicara que el niño no podría crecer hasta convertirse en un soldado, o en una madre capaz de dar a luz a futuros guerreros. Si el bebé era considerado apto, se le permitía vivir y comenzaba su integración en la rigurosa vida espartana. Sin embargo, si encontraba cualquier defecto, por pequeño que fuera, el consejo dictaba un destino cruel, pero aceptado por la sociedad. A los bebés considerados no aptos se les abandonaba en el monte Tageto, una montaña cercana, donde se les dejaba expuestos a las inclemencias del clima y la naturaleza. Esta práctica, conocida como exposición, era común en muchas culturas de la antigüedad, pero en Esparta adquiría un carácter institucionalizado. Se creía que solo aquellos capaces de resistir desde el nacimiento serían dignos de formar parte de la élite militar espartana. Este proceso refleja la brutalidad del código espartano, donde el bienestar individual era secundario frente al objetivo colectivo de crear una sociedad militarmente invencible. La práctica subraya la radical visión espartana del sacrificio por el Estado, priorizando la fuerza sobre cualquier otro valor humano. Los periecos, por otro lado, eran los habitantes de las regiones circundantes. Aunque no eran ciudadanos de pleno derecho, los periecos tenían cierta libertad para ejercer actividades económicas como el comercio y la artesanía. Cumplían funciones militares cuando eran necesarios, pero no tenían acceso a los privilegios de los espartiatas. Finalmente, los hilotas eran una clase de siervos estatales que trabajaban la tierra y realizaban las labores más duras. Los hilotas representaban una constante amenaza, ya que su número superaba ampliamente al de los espartiatas. Para mantenerlos bajo control, Esparta empleaba el terror sistemático. Los jóvenes espartanos, durante sus entrenamientos, se veían obligados a asesinar hilotas en secreto como parte de su agogé. La religión jugaba un papel importante en la vida espartana, pero no de la misma manera que en otras ciudades griegas. Los espartanos rendían culto a los dioses del panteón griego, como Zeus y Apolo, pero su devoción estaba especialmente orientada a la diosa Artemisa, la cazadora virgen, a quien asociaban con la disciplina y la fortaleza. Las ceremonias religiosas en Esparta eran tan rigurosas como su vida cotidiana. Uno de los rituales más conocidos era el de los diamastigosis, en el cual los jóvenes espartanos eran azotados públicamente en honor a Artemisa. Este brutal ritual no solo servía como acto religioso, sino también como una prueba de resistencia para los futuros guerreros. Aunque Esparta era conocida principalmente por su militarismo, no carecía de expresiones culturales. Eso sí, su arte y cultura eran reflejo de su austera vida. No encontramos en Esparta el esplendor artístico de Atenas, pero sí una fuerte tradición oral y música militar. La poesía espartana era épica, con poetas como Tirteo, quien escribía para inspirar a los soldados en la guerra. La música también era importante, pero de nuevo,
estaba orientada hacia el fortalecimiento del espíritu guerrero. Las esculturas y arte espartano eran mucho más simples que las creaciones artísticas en otras polis. No obstante, reflejaban los valores que Esparta defendía: sencillez, orden y resistencia. A diferencia de ciudades como Atenas y Alejandría, Esparta no destacó en la ciencia y la tecnología. Sin embargo, sí tuvieron algunos avances tecnológicos, especialmente en el ámbito militar. Por ejemplo, los espartanos perfeccionaron la falange hoplítica, una formación compacta de soldados armados con lanzas y escudos que se movía como una unidad impenetrable. Este avance táctico fue uno de los principales motivos de su éxito militar durante siglos. Entre los principales líderes espartanos destacan figuras legendarias como Licurgo, quien, según la tradición, fue el legislador que estableció las bases del sistema espartano. Aunque es difícil separar el mito de la realidad en torno a Licurgo, su impacto fue duradero. Esparta siguió las leyes que supuestamente él había instituido durante siglos. Otro líder clave fue el rey Leónidas. Vamos a verlo más en detalle, porque es un líder que merece capítulo aparte. Leónidas, rey de Esparta, es uno de los personajes más icónicos de la historia antigua, sobre todo por su papel en la batalla de las Termópilas. Nacido alrededor del año 540 a.C., pertenecía a la dinastía Agíada, una de las dos casas reales que gobernaban Esparta. Leónidas era el hijo de Anaxándridas II y hermano menor de Cleómenes I, a quien sucedió en el trono. Leónidas creció en un entorno espartano tradicional. Aunque como príncipe tenía privilegios, Leónidas vivió el mismo entrenamiento duro que cualquier otro joven espartano. Esta preparación le inculcó valores fundamentales: el honor, la lealtad y el sacrificio por Esparta. A pesar de ser de sangre real, Leónidas no fue considerado el heredero natural del trono. Su medio hermano Cleómenes I ocupó esa posición, y solo la muerte de este sin descendencia masculina permitió que Leónidas asumiera el poder. En algún momento, antes de su ascenso al trono, Leónidas se casó con Gorgo, hija de Cleómenes, asegurando la continuidad de la dinastía y reforzando su posición política. Leónidas ascendió al trono en el año 490 a.C., en un momento de gran tensión en Grecia. El imperio persa, bajo el mando de Darío y luego su hijo Jerjes I, estaba expandiéndose hacia el oeste, amenazando con conquistar las ciudades-estado griegas. Los persas ya habían sufrido una derrota en la famosa batalla de Maratón en 490 a.C., pero la amenaza no había desaparecido. Jerjes planeaba una invasión mucho mayor. Como rey espartano, Leónidas compartía el poder con su correy de la dinastía Euripóntida, pero en tiempos de guerra, la balanza del liderazgo se inclinaba a favor de la figura militar más fuerte. Fue en ese contexto que Leónidas comenzó a destacar no solo como un rey, sino como un líder de hombres dispuesto a sacrificarse por la libertad de Grecia. En 480 a.C., Jerjes I lanzó una enorme invasión de Grecia, reuniendo un ejército masivo de cientos de miles de soldados. Los griegos, conscientes de que no podrían vencer en una batalla frontal, optaron por defender pasos estratégicos. Uno de estos puntos críticos era el estrecho paso de las Termópilas, una garganta montañosa que controlaba el acceso al corazón de Grecia. Leónidas fue elegido para liderar una pequeña fuerza de defensa griega. El ejército que acompañaba a Leónidas estaba compuesto por 7 soldados de diferentes ciudades-estado griegas, pero solo 300 espartanos lo acompañaban como su guardia personal. Los espartanos eran la élite militar de Grecia, y se esperaba que su presencia inspirara al resto de los griegos. Durante 3 días, Leónidas y sus hombres resistieron el avance persa,
aprovechando el terreno estrecho que impedía que el ejército enemigo usara su superioridad numérica. Sin embargo, un traidor griego llamado Efialtes informó a los persas de un sendero secreto que les permitió rodear a los defensores. Cuando Leónidas se dio cuenta de que su posición era insostenible, ordenó que la mayoría de las tropas griegas se retiraran, mientras él y sus 300 espartanos, junto con algunos aliados tespios y tebanos, permanecían en el campo de batalla para retrasar a los persas el mayor tiempo posible. Aunque sabían que iban a morir, su sacrificio fue un ejemplo del valor espartano y de su lealtad al deber. Leónidas cayó en combate junto con la mayoría de sus hombres y los persas finalmente ganaron la batalla. Sin embargo, su heroísmo en las Termópilas tuvo un impacto profundo en el resto de Grecia. La resistencia ofrecida por Leónidas dio tiempo a los griegos para reorganizarse y eventualmente derrotar a los persas en batallas decisivas como Salamina y Platea. El sacrificio de Leónidas y sus 300 hombres se convirtió en leyenda. Su acto de valentía personificó los ideales espartanos de honor y sacrificio, y consolidó su lugar como uno de los héroes más reverenciados de la historia griega. Incluso los persas reconocieron el valor de Leónidas. Se dice que Jerjes, impresionado por su coraje, ordenó que su cuerpo fuera decapitado y crucificado, un gesto inusual para los persas, que solían tratar a los caídos con respeto. El sacrificio de Leónidas no solo tuvo consecuencias militares, sino también morales. Su historia inspiró a los griegos a continuar la lucha contra los persas, y siglos más tarde, se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la opresión. En tiempos modernos, la batalla de las Termópilas sigue siendo una referencia de coraje y heroísmo. Leónidas, con su icónica respuesta, "Ven y tómalo", cuando Jerjes le exigió que entregara sus armas, personifica la voluntad inquebrantable de luchar por la libertad, incluso ante probabilidades abrumadoras. En Esparta, el escudo no era solo un arma defensiva, sino un símbolo profundamente sagrado y patriótico. A diferencia de la lanza o la espada, que eran herramientas de combate individual, el escudo representaba la protección colectiva. Los espartanos luchaban en formación cerrada, conocida como falange, donde cada soldado cubría no solo a sí mismo, sino también al guerrero que estaba a su lado. Por esta razón, el escudo simbolizaba la unión y la responsabilidad compartida dentro del ejército. Perderlo en combate no solo significaba una falla personal, sino también una traición al conjunto, a la ciudad misma. La frase famosa que las madres espartanas decían a sus hijos antes de ir a la batalla, "Vuelve con tu escudo o sobre él", refleja esta importancia simbólica. Regresar sin el escudo implicaba que el guerrero había huido del campo de batalla, abandonando a sus compañeros y rompiendo la cohesión de la falange. En cambio, morir en combate y ser traído sobre el escudo era un acto honorable que preservaba el compromiso con Esparta. Perder el escudo, por tanto, era visto como un acto de cobardía y traición, castigado con el deshonor social y, en algunos casos, la pérdida de la ciudadanía. A diferencia de otras ciudades-estado griegas, Esparta no construyó murallas para protegerse de invasiones. Esta decisión no fue fruto del descuido, sino de una convicción profundamente arraigada en la cultura espartana. Los espartanos creían que su ejército, compuesto por los guerreros más disciplinados y entrenados de Grecia, era la única defensa que necesitaban. Según su filosofía, las murallas físicas eran innecesarias y, en cierto modo, una señal de debilidad. Para ellos, las verdaderas murallas de Esparta eran sus soldados. Esta visión se atribuye a Licurgo, el legendario legislador espartano, quien habría inculcado la idea de que una ciudad dependiente de muros no confiaba en la habilidad de sus hombres para defenderla. Esta confianza en su capacidad militar era un reflejo del sistema de vida espartano,
donde desde la infancia los ciudadanos eran formados para la guerra, y su entrenamiento físico y mental los preparaba para defender su patria con sus propias vidas. La falta de murallas también reforzaba la mentalidad de autosuficiencia y resistencia espartana. Para ellos, las defensas estáticas eran menos valiosas que un ejército móvil y eficiente, capaz de combatir en cualquier frente y bajo cualquier circunstancia, haciendo innecesarias las barreras físicas. Licurgo, conocido como el legislador legendario de Esparta, es otra figura crucial en la historia de esta ciudad-estado, aunque su existencia histórica está envuelta en un halo de mito y misterio. Se le atribuyen las reformas que transformaron a Esparta en la potencia militar más temida de la antigua Grecia, aunque muchos detalles sobre su vida son inciertos. Algunos historiadores antiguos, como Heródoto y Plutarco, ofrecen relatos contradictorios sobre su origen, y no está claro si fue una única persona o la representación de varias figuras que contribuyeron al desarrollo del sistema. Lo que es indudable es que el sistema político y social que se estableció en Esparta bajo su nombre dejó una huella indeleble en la historia de Grecia. Según la tradición, Licurgo habría sido un miembro de la familia real espartana que, tras viajar por otras ciudades-estado y recibir inspiración de sus costumbres y leyes, decidió implementar una serie de reformas radicales en Esparta, con el objetivo de asegurar su estabilidad y convertirla en una sociedad militarizada y autosuficiente. Las reformas de Licurgo, conocidas como la Gran Retra, sentaron las bases para la estructura militar, política y social de Esparta. Uno de los cambios más importantes fue la reorganización de la sociedad en tres clases: los espartiatas, los ciudadanos plenos y guerreros, los periecos, que eran comerciantes y artesanos libres, y los ilotas, esclavos que trabajaban la tierra para sostener a los espartiatas. Este sistema no solo mantenía a la población bajo control, sino que permitía que la élite espartana se dedicara exclusivamente al entrenamiento militar y a la defensa del Estado. Licurgo también fue responsable de la creación del sistema educativo espartano, conocido como la agoge, que sometía a los jóvenes varones a un entrenamiento militar y físico intensivo desde una edad temprana. Este sistema inculcaba disciplina, resistencia y lealtad absoluta al Estado, asegurando que los espartanos estuvieran preparados para la guerra en todo momento. Asimismo, promovió la igualdad entre los ciudadanos varones al instituir la syssitia, comidas comunales donde los hombres debían compartir la misma comida simple, reforzando la unidad y la austeridad. En cuanto al sistema político, Licurgo es acreditado con la creación de la dualidad monárquica, donde dos reyes gobernaban simultáneamente, junto a la Jerusía, un consejo de ancianos que supervisaba las decisiones políticas, y la Apeya, una asamblea de ciudadanos que tomaba las decisiones finales. Gracias a las reformas atribuidas a Licurgo, Esparta se convirtió en una sociedad extraordinariamente enfocada en la guerra y la disciplina, con una estructura social que aseguraba la supremacía de sus ciudadanos sobre las otras clases. Aunque la existencia de Licurgo sigue siendo discutida, su legado en la historia de Esparta es indiscutible, un sistema militarista y austero que perduró durante siglos. En la sociedad espartana, las mujeres desempeñaban un papel crucial, y a diferencia de otras ciudades-estado de la antigua Grecia, gozaban de una educación formal que las preparaba para cumplir con su función dentro del Estado. Mientras en Atenas y otras polis las mujeres vivían una vida relegada al hogar y sin acceso a la educación, las espartanas recibían una formación diseñada para desarrollar su fuerza física y su resistencia, cualidades que se consideraban esenciales para dar a luz a hijos sanos y fuertes, futuros soldados de Esparta. La educación de las mujeres espartanas se centraba principalmente en la gimnasia,
el atletismo y las artes marciales. Desde jóvenes participaban en actividades físicas como carreras, lanzamiento de disco y jabalina, además de entrenamientos de lucha. Este enfoque no solo les permitía mantener una excelente condición física, sino que también las preparaba para ser madres fuertes, capaces de soportar los rigores del parto y criar a hijos robustos que servirían al Estado en el futuro. En Esparta, la maternidad era vista como una contribución fundamental a la supervivencia militar de la ciudad. Además, las mujeres espartanas disfrutaban de una mayor libertad en comparación con sus contemporáneas en otras ciudades griegas. Podían poseer tierras, controlar sus bienes y participar en ciertos aspectos de la vida pública. Este grado de independencia y educación reflejaba la importancia que los espartanos atribuían al fortalecimiento físico y mental de sus ciudadanos, tanto hombres como mujeres. Al igual que los hombres, las mujeres espartanas estaban imbuidas de un sentido profundo de sacrificio por Esparta. Su educación física no solo las beneficiaba a nivel personal, sino que también cumplía con la visión espartana de crear una sociedad robusta y autosuficiente, donde cada individuo cumplía su papel en beneficio del Estado. En la sociedad espartana, la pertenencia a un subsitio o cenáculo era uno de los pilares fundamentales para la vida de un ciudadano. Estos comedores comunes, también conocidos como sisitia, formaban una parte esencial de la estructura social y política de Esparta. Todos los varones espartiatas, es decir, los ciudadanos plenos, estaban obligados a unirse a uno de estos grupos y compartir las comidas diarias con sus compañeros. Esta práctica no solo tenía un propósito funcional, sino que simbolizaba los valores clave de la sociedad espartana: igualdad, disciplina y camaradería. El subsitio era más que un simple comedor, era un espacio de cohesión social y al mismo tiempo, una prueba de lealtad hacia el Estado. La comida compartida reforzaba la igualdad entre los ciudadanos, ya que todos, independientemente de su posición o riqueza personal, comían los mismos alimentos sencillos y austeros, que incluían pan, queso, vino y en ocasiones, el famoso melasomos, caldo negro de sangre de cerdo, vinagre y sal. Esta dieta frugal reforzaba el espíritu espartano de moderación y autosuficiencia, enseñando a los ciudadanos a no depender del lujo o la abundancia. La pertenencia a un cenáculo era obligatoria para mantener la ciudadanía plena. Si un espartano no podía contribuir económicamente con su parte para las comidas, perdía su estatus como ciudadano. La cuota para el subsitio solía consistir en una cantidad fija de cebada, vino, queso y algunas carnes que cada ciudadano debía aportar de las tierras que se le asignaban, trabajadas por los hilotas. De esta manera, el subsitio aseguraba que todos los ciudadanos estuvieran económicamente conectados con la tierra y los recursos que sostenían la comunidad espartana. Los subsitios también jugaban un papel clave en la formación de la mentalidad militar espartana. Comer en grupo y compartir las mismas condiciones reforzaba la camaradería entre los ciudadanos, algo crucial en una sociedad completamente orientada hacia la guerra. Los espartanos debían confiar unos en otros en el campo de batalla, y el subsitio era el lugar donde se forjaban esos lazos de confianza y solidaridad. Al compartir no solo la comida, sino también historias, decisiones políticas y discusiones sobre la guerra, los hombres espartanos se preparaban mental y emocionalmente para los desafíos que enfrentarían como guerreros. La dieta espartana reflejaba el carácter austero y disciplinado de su sociedad. Los espartanos, famosos por su estilo de vida frugal, llevaban una alimentación que no buscaba el placer gastronómico, sino la eficiencia y la fortaleza física. En una cultura donde la preparación para la guerra y el sacrificio personal eran valores centrales, la comida no era vista como un lujo,
sino como una necesidad para mantener el cuerpo en condiciones óptimas para el combate. El plato más icónico de esta dieta austera era el melasomos, también conocido como caldo negro. Este plato, compuesto de sangre de cerdo, vinagre y sal, era conocido por su sabor fuerte y poco atractivo para quienes no estaban acostumbrados a él. Se decía que este caldo simbolizaba la dureza espartana y la capacidad de sus ciudadanos para soportar las dificultades sin quejas ni concesiones. Para muchos griegos de otras regiones, el melasomos era sinónimo de la rudeza espartana. El vinagre tenía una función clave en la preparación de este caldo, ya que evitaba que la sangre del cerdo se coagulara, manteniendo la consistencia líquida de la sopa. A pesar de su simplicidad, el melasomos proporcionaba a los espartanos los nutrientes esenciales para su estilo de vida activo y militarizado. Era un alimento que, más que nutrir, endurecía el carácter de quienes lo consumían. Además del melasomos, la dieta espartana se componía principalmente de cereales, queso y frutas, evitando cualquier tipo de exceso. Esta comida frugal no solo mantenía a los espartanos en forma, sino que también reforzaba su mentalidad de autosuficiencia y resistencia. La simpleza de su dieta era un reflejo más del enfoque espartano en la funcionalidad, el sacrificio y la fortaleza. El legado de Esparta sigue vivo hoy en día. Aunque su poder militar declinó con el tiempo, la leyenda de su sociedad guerrera perdura. Palabras como espartano aún evocan la idea de austeridad, disciplina y valentía. Los espartanos no solo influenciaron la historia militar, sino también la política. Sus ideales de sacrificio por el bien común y la subordinación del individuo al Estado han sido estudiados por filósofos y políticos a lo largo de los siglos. La desaparición de Esparta como potencia fue gradual, pero implacable. A pesar de su victoria en la guerra del Peloponeso contra Atenas, Esparta nunca logró consolidarse como la fuerza hegemónica de Grecia. A finales del siglo IV a.C., el ascenso de Tebas y la victoria tebana en la batalla de Leuctra debilitó mortalmente a Esparta. Su ejército invencible fue derrotado, y su dominio sobre Mesenia fue roto, perdiendo así su principal fuente de mano de obra. La invasión macedonia bajo Filipo II y Alejandro Magno terminó de marginar a Esparta en la política griega. A diferencia de otras ciudades-estado que se adaptaron a los tiempos cambiantes, Esparta permaneció aferrada a sus antiguas costumbres. Esta rigidez finalmente la condenó. Y en 146 a.C., fue absorbida por el Imperio Romano. Pero aunque la ciudad haya desaparecido, la leyenda de los espartanos, esos guerreros formados desde la cuna hasta la tumba, continúa fascinando al mundo. Su ejemplo de sacrificio y disciplina sigue inspirando, y su nombre es sinónimo de fortaleza indomable. Y así, los espartanos, quienes alguna vez dominaron con su fuerza y coraje, se desvanecieron, dejando solo el eco de sus pasos en la historia.